Cansados de hacer el bien. Tomado del libro Depresión Espiritual, por Martin Lloyd-Jones. Y no nos cansemos de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Gálatas capítulo 6, versículo 9. La Biblia es un libro escrito para que el pueblo de Dios encuentre ayuda en este mundo. Esto es especialmente cierto en las epístolas del Nuevo Testamento, las cuales fueron redactadas debido a situaciones específicas que surgieron en las iglesias. Para comprender su mensaje, no debemos imaginar a un hombre escribiendo un tratado en un estudio. Por el contrario, el apóstol Pablo era un evangelista, un hombre que viajaba de un lugar a otro y que generalmente escribía para abordar problemas específicos que habían surgido, ayudando a las personas a entender la causa de sus dificultades y la manera de superarlas. Así, trataba con las causas posibles a medida que éstas se presentaban. Podemos estar completamente seguros de que no existe causa de depresión espiritual hoy en día que no sea tratada en las epístolas. Las aflicciones de la vida espiritual son siempre las mismas, nunca varían. Las apariencias pueden diferir, la forma particular en que un problema se presenta puede variar, pero la causa de todo es el diablo, cuyo objetivo último nunca cambia. Aquí encontramos otra causa de esta condición de depresión espiritual y de inmediato nos recuerda algo que debemos subrayar una vez más, como ya lo hemos hecho varias veces antes, la terrible sutileza de nuestro adversario. Hemos estado analizando cómo el diablo tienta a los cristianos y los hace miserables al sugerirles falsas enseñanzas. Hemos observado su habilidad para colocar ciertas cosas en el centro cuando no deberían estar allí, o para introducirnos en un nuevo tipo de religión que es una mezcla de varias religiones. Pero ahora nos encontramos en un clima completamente diferente. En este punto, el apóstol no está preocupado por el peligro de desviarnos debido a herejías o errores, ni por adoptar algún culto particular creyendo que es la verdadera fe. No es eso lo que le preocupa aquí. Aquí el diablo hace algo mucho más sutil, de manera que aparentemente no hay nada malo. Lo que sucede es que las personas simplemente se vuelven cansadas y fatigadas, aunque todavía están caminando en la dirección correcta. Aquí tenemos el caso de aquellos que están en el camino correcto y enfrentando el rumbo adecuado. Se están moviendo en la dirección correcta, pero el problema es que avanzan arrastrando los pies, con cabezas inclinadas y manos caídas. Todo el espectáculo y la imagen que presenta son la antítesis misma de lo que un cristiano está llamado a hacer en esta vida y en este mundo. Quizá la mejor manera de analizar esta tendencia al cansancio de nuestra parte sea observarla primero de manera general. Eso es lo que podríamos llamar el peligro del periodo intermedio. Es algo que no solo es cierto en la vida cristiana como tal, sino también en toda la vida. Es el problema de la etapa intermedia de la vida, o, si lo prefieren, de la mediana edad. Es algo evidente en todos los ámbitos, algo que todos enfrentamos tarde o temprano conforme envejecemos. Hoy en día se presta gran atención a los jóvenes y también considerable atención a las personas mayores, pero estoy completamente convencido de que el periodo más difícil de la vida es el periodo intermedio. Hay compensaciones en la juventud y hay compensaciones en la vejez que parecen estar completamente ausentes en este periodo intermedio. Es algo que todos debemos enfrentar. A medida que envejecemos, nuestra resiliencia y vigor tienden a disminuir, y somos conscientes de una desaceleración y un debilitamiento de nuestras fuerzas. Esto es algo que todos conocemos, ya sea por lo que hemos escuchado por experiencia propia. ¿No es cierto también en relación con el trabajo o la profesión de una persona? Esto constituye un problema para muchas personas. Significa que han superado esa etapa de desarrollo y crecimiento y han alcanzado cierto nivel. Por muchas razones, les resulta imposible seguir desarrollándose. Ahí están, en un nivel, y la dificultad radica en mantenerse en ese nivel sin el estímulo que los llevó hasta allí. Esto le ha sucedido con frecuencia a un hombre en los negocios, quien a veces encuentra mucho más difícil mantener un negocio que construirlo desde cero. Todo parece estar a su favor.
en cierto sentido, cuando está construyendo algo, pero es cuando llega a ese punto y pierde ciertos estímulos que le resulta extremadamente difícil mantener la posición. Podría ilustrar esto casi sin fin, tomando ejemplos desde el ámbito de la vida natural, nuestras experiencias en el trabajo, las profesiones y las diversas vocaciones. Si ustedes leen las biografías de los hombres más exitosos que el mundo haya conocido en cualquier rama, encontrarán que todos coinciden en decir que ese nivel o meseta fue el periodo más difícil de sus vidas. Esto es igualmente cierto en la vida religiosa o espiritual. Es la etapa que sigue a la experiencia inicial, esa experiencia inicial en la que todo era nuevo, sorprendente, maravilloso y claro, la etapa en la que constantemente hacíamos nuevos descubrimientos que parecían no tener fin. Pero, de repente, somos conscientes de que sí tienen un final y ahora nos hemos acostumbrado a la vida cristiana. Ya no nos sorprenden las cosas como al principio, porque ahora estamos familiarizados con ellas y las conocemos. Así que toda esa emoción de nuevos descubrimientos que nos animaba en las primeras etapas parece haber desaparecido. Nada parece estar sucediendo, no parece haber ningún cambio, avance o desarrollo. Esto puede ser verdad para nosotros individualmente, puede ser cierto para nuestro trabajo, para nuestra iglesia, para un grupo entero de personas, para un país o incluso para la sociedad. Entiendo y sé que es verdad que este fenómeno en particular es uno de los mayores problemas en relación con el trabajo misionero extranjero, y los misioneros que han pasado tiempo en el extranjero sabrán exactamente a qué me refiero con lo que estoy diciendo. Es algo que siempre tiende a suceder cuando dejamos atrás la novedad, la emoción y la expectación de hacer algo que nunca habíamos hecho antes, y nos acomodamos en nuestra rutina, haciendo lo mismo día tras día. Entonces surge esta prueba, y ya no somos llevados por ese impulso inicial que parecía impulsarnos en todas las etapas al principio. Esta es la condición que el apóstol aborda aquí. Tal vez, para empeorar las cosas, puede haber problemas y dificultades causadas por otras personas que aumenten nuestras propias pruebas. Es posible que hagan cosas que no deberían hacer y ofendan de diversas maneras. Como resultado de tales pruebas y dificultades en un momento crítico como este, llegamos a estar cansados de hacer el bien. Así, con frecuencia, llegamos a un punto en el que parece que el desarrollo y el avance han llegado a su fin y estamos en una especie de estancamiento, donde resulta difícil saber si el trabajo está avanzando o retrocediendo. Todo parece estar detenido y nada parece estar sucediendo. No hay duda alguna de que algunos de estos cristianos gálatas habían llegado a este punto particular. La situación revelada por nuestro análisis en el capítulo anterior, las falsas enseñanzas, las herejías y demás, indudablemente tenían algo que ver con esto. Podemos decir entonces que estamos considerando a personas que no están tanto cansadas del trabajo como cansadas en el trabajo. No nos cansemos de hacer el bien. Esa es la condición. ¿Qué diremos al respecto y qué haremos al respecto? Permítame decir desde el principio que no hay aspecto de este gran problema de la depresión en el que los negativos sean más importantes que en esta ocasión en particular. Siempre que nos encontramos en esta posición del cansancio, antes de comenzar a hacer algo positivo, hay ciertos negativos que son absolutamente esenciales. El primero es este: cualquiera que sea lo que ustedes sientan al respecto, no consideren la sugerencia que les llega desde todas partes, no tanto de otras personas, sino desde dentro de ustedes mismos. Las voces que parecen hablarles desde su interior o alrededor, no las escuchen cuando sugieran que deben rendirse, desistir o ceder. Esa es una gran tentación que viene en este punto. Ustedes dicen: estoy cansado y fatigado, eso es demasiado para mí. Y no hay nada más que decir en ese momento que este negativo. No escuchen. Siempre deben comenzar con estos no en el nivel más bajo, y ese es el nivel más bajo. Deben decirse a sí mismos: pase lo que pase, voy a seguir adelante. No se rindan ni cedan. Pero quizás no sea la mayor tentación.
La más grande es la que voy a expresar en forma de mi segunda advertencia negativa. No se resignen. Hay quienes renuncian y dicen, me rindo. Ese no es el caso de la mayoría. El peligro de la mayoría en este punto es simplemente resignarse, perder el ánimo y la esperanza. Continuarán, pero lo harán en esta condición arrastrada y sin esperanza. Para explicarlo más concretamente, el peligro en este punto es decir algo como esto. Bueno, he perdido eso que tenía, y obviamente no lo recuperaré, pero seguiré adelante, por lealtad seguiré, como un mero deber. He perdido el gozo que una vez tuve, eso ya se fue y sin duda se fue para siempre. Simplemente tendré que soportarlo, me resignaré a mi destino, no seré alguien que abandone, no le daré la espalda, pero seguiré adelante, aunque lo haga sintiéndome más bien sin esperanza respecto a todo esto, simplemente arrastrándome por el camino, sin caminar con esperanza como antes lo hacía, pero avanzando lo mejor que pueda. Ese es el espíritu de resignación, estoicismo, si se quiere, simplemente soportarlo. Ahora bien, ese es el mayor peligro de todos, y nuevamente sugiero que es algo peligroso no solo en el nivel espiritual, que es el que más nos preocupa, sino también en todos los niveles de la vida. Podemos trabajar así en nuestra profesión, podemos vivir nuestras vidas de esa manera en cierto sentido. En realidad, estamos diciéndonos a nosotros mismos, las horas doradas ya pasaron, los grandes días pertenecen al pasado, puede que nunca vuelva a experimentar eso, pero simplemente seguiré adelante. Hay algo, por supuesto, que parece maravilloso en esto, algo que parece heroico, pero noten que lo he presentado como un negativo. De hecho, digo que es una tentación del diablo. Si logra que el pueblo de Dios pierda la esperanza, se sentirá satisfecho. Y tal como veo las cosas hoy, este quizás sea el mayor peligro que enfrenta la Iglesia cristiana, el peligro de hacer las cosas con un espíritu formal y como una mera obligación. Continuar, sí, pero caminando con pesadez en lugar de andar como debemos hacerlo. Y eso me lleva a mi tercera y última advertencia negativa, y esta, nuevamente, reconocerán que es algo muy peligroso. Este tercer peligro es que, cuando estamos cansados y fatigados, recurramos a estimulantes artificiales. Ustedes conocen la tentación. Ha sido la ruina de muchos hombres que han levantado una profesión o un negocio y luego caen en un estado de agotamiento. Son conscientes de que ya no tienen el vigor ni el entusiasmo que una vez tuvieron y no sienten, como dice la frase, que están al control de su tarea. No saben qué hacer al respecto y entonces alguien les sugiere que lo que necesitan es algún tipo de tónico. Todo el peligro relacionado con el consumo del alcohol surge en este punto. Muchos hombres han terminado como alcohólicos, habiendo comenzado tomando un poco de alcohol para ayudarse a seguir adelante. Y la gente recurre a las drogas y a otras cosas de la misma manera. Pero esto tiene una aplicación espiritual muy importante y vital. He visto personas en la iglesia lidiar con ese cansancio espiritual general de esa manera. Tratan de generar algún tipo de emoción o adoptar nuevos métodos. Dicen que deben sacudirse de esto, así que organizan algún nuevo programa. ¿No lo han visto a veces en los anuncios fuera de los edificios de las iglesias? ¿No pueden pensar en ciertas iglesias que siempre están lanzando nuevos avisos o buscando alguna nueva atracción? Esas iglesias obviamente están viviendo de estimulantes artificiales y todo se hace con esa idea en mente. El pastor o alguna otra persona responsable ha dicho, estamos estancados, estamos muriendo un poco. ¿Qué podemos hacer al respecto? Bueno, hagamos esto o aquello. Proporcionará trabajo y actividad. Será un nuevo interés. Ahora bien, ese tipo de pensamiento en la vida espiritual y en la vida de la iglesia es comparable a una sola cosa en el nivel natural. Al hombre que recurre al alcohol o a las drogas para darse algo de emoción o para animarse. Obviamente, esta es una tentación extremadamente sutil y un peligro muy delicado. Parece tan plausible,
parece ser exactamente lo que necesitamos, y sin embargo, por supuesto, el terrible error detrás de todo esto es que, en un sentido científico, lo que realmente están haciendo es agotarse aún más. Mientras más depende una persona del alcohol o de las drogas, más agota su energía natural. Además, a medida que se agota más, necesitará aún más alcohol o más drogas, y así el proceso continúa de manera acumulativa. Y es exactamente lo mismo en el ámbito espiritual. Allí tienen entonces 3 advertencias negativas que son de suprema importancia. Ahora volvamos al lado positivo. Debemos evitar estos peligrosos escollos. Pero, ¿no hay algo más que podamos hacer? Aquí estamos, cansados de hacer el bien, pero ¿qué podemos hacer? Lo primero debe ser una examinación propia. Comiencen examinándose a sí mismos. No simplemente digan que su estado desalentador no tiene remedio. No recurran a los estimulantes. Siéntense y pregúntense, bueno, ¿por qué estoy cansado? ¿Cuál es la causa de mi cansancio? Sin duda, es una pregunta obvia. No deben tratar la condición antes de diagnosticarla. No apliquen el remedio antes de conocer la causa. Es peligroso apresurarse al tratamiento antes de saber cuál es la causa. Primero deben diagnosticar. Por tanto, pregúntense por qué están cansados y cómo llegaron a esta condición. Hay muchas respuestas posibles a esta pregunta. Es posible que estén en esta condición simplemente porque están trabajando demasiado físicamente. Pueden estar cansados en la obra, pero no cansados de la obra. Es posible que alguien haya estado trabajando en exceso, no importa en qué ámbito, ya sea natural o espiritual, y haya sobrecargado sus energías y recursos físicos. Si continúan trabajando demasiado o bajo presión, inevitablemente sufrirán. Y por supuesto, si esa es la causa del problema, el remedio que necesitan es tratamiento médico. Hay un ejemplo impactante de esto en el Antiguo Testamento. Recuerden que cuando Elías sufrió aquel ataque de depresión espiritual después de su heroico esfuerzo en el Monte Carmelo, se sentó bajo un enebro y se sintió apesadumbrado. Pero lo que realmente necesitaba era sueño y comida, y Dios le dio ambas cosas. Le dio alimento y descanso antes de darle ayuda espiritual. Pero supongamos que no es eso. Puede ser que otra cosa sea la causa del problema, y muy frecuentemente sucede que estamos viviendo la vida cristiana o haciendo la obra cristiana con energía carnal. Puede ser que hayamos estado haciendo todo esto en nuestra propia fuerza en lugar de trabajar en el poder del Espíritu. Puede ser que hayamos estado trabajando con una energía meramente carnal, humana y quizá incluso física. Puede ser que hayamos estado tratando de hacer la obra de Dios nosotros mismos, y por supuesto, si tratamos de hacer eso, habrá un solo resultado. Finalmente nos aplastará porque es una obra de alto nivel. Por tanto, debemos examinarnos y ver si hay algo mal en la manera en que estamos haciendo esta obra. Es posible que alguien predique con energía carnal, y si lo hace, pronto sufrirá este agotamiento y depresión espiritual. Pero entonces surge una pregunta aún más importante y mucho más espiritual. Debo preguntarme por qué he estado haciendo esta obra y cuál ha sido realmente mi motivo. He estado activo y he estado disfrutando haciendo la obra, pero ahora descubro que se ha convertido en una carga. Y ahora viene una pregunta. ¿Por qué he estado realmente haciendo esto todo este tiempo? Es una pregunta terrible, porque puede ser la primera vez que nos la hacemos. Hemos dado todo por sentado y asumido que nuestro motivo era puro, pero puede que descubramos que no lo era. Algunas personas trabajan por la emoción y la excitación que les produce. No hay duda en ello. He visto a personas muy activas en la obra cristiana porque había una cierta dosis de emoción en ello. Hay personas que no son felices a menos que estén siempre haciendo algo, y no siempre se dan cuenta de lo que buscan es la emoción y la excitación de la actividad. Tan cierto como vivimos de esa manera, nos agotaremos, nos cansaremos
y con igual certeza llegará nuestro mayor enemigo, el yo. En realidad hemos estado haciendo todo lo que hemos hecho para satisfacer al yo, para complacernos a nosotros mismos, para poder decirnos, qué maravilloso eres y cuánto haces. El yo nos dice que somos importantes. Tenemos que admitir que no todo ha sido para la gloria de Dios, sino para nuestra propia gloria. Podemos decir que no queremos el reconocimiento y que a Dios sea la gloria, pero nos gusta ver resultados y nos gusta que aparezcan los periódicos, y así sucesivamente. El yo ha intervenido, y el yo es un amo terrible. Si estamos trabajando para satisfacer y complacer al yo en cualquier forma, el resultado siempre será cansancio y fatiga. Qué importante es preguntarnos por el motivo que hay detrás de nuestro trabajo. Por último, y esta es una pregunta muy importante, ¿ha sido esta obra, me pregunto, lo que me ha sostenido? En lugar de ser la obra de Dios, ¿ha sido una especie de resorte principal en mi vida? Estoy seguro de que muchos de ustedes saben a qué me refiero. Uno de los mayores peligros en la vida espiritual es vivir de sus propias actividades. En otras palabras, la actividad no está en su lugar correcto como algo que hacen, sino que se ha convertido en algo que los mantiene avanzando. Algunas de las mayores tragedias que he visto han sido en hombres que no se dieron cuenta que habían estado viviendo durante años de la fuerza y el impulso de sus actividades. Estas los mantenían avanzando, y luego, cuando enfermaron o envejecieron, y ya no pudieron hacer lo que solían hacer, se deprimieron. No sabían qué hacer consigo mismos porque habían estado viviendo de sus propias actividades. Supongo que esta es una de las tendencias más obvias de nuestra civilización. Sin duda, es una de las mayores causas de neurosis en la actualidad. Desafortunadamente, el mundo se ha vuelto tan frenético que vivimos impulsados por este enorme ímpetu y ritmo de vida, y en lugar de que nosotros controlemos las cosas, ellas nos controlan a nosotros. Y, en última instancia, esto nos agota y nos deprime. Aquí tienen algunos de los elementos principales de este vital proceso de autoexaminación. Permítame enfatizar el principio. Si en algún aspecto de sus vidas en este momento están cansados, les ruego que se detengan y se pregunten, ¿por qué están cansados? ¿Cómo estoy siendo arrastrado? Examinen toda su actitud hacia sus vidas y hacia lo que están haciendo en particular, y descubran cómo se sienten respecto a la vida cristiana. ¿Por qué se adentraron en ella? ¿Qué significa para ustedes? Deténganse y háganse esas preguntas. Pero permítame abordar el asunto de manera positiva. Hay ciertos grandes principios, según la enseñanza del apóstol aquí, que debemos reconocer si queremos ser curados de esta condición. En primer lugar, hay fases en la vida cristiana, como en toda la vida. El Nuevo Testamento habla de ser niños en Cristo, habla de crecer. Juan escribe su primera epístola a los hijitos, a los jóvenes y a los ancianos. Es un hecho, es algo bíblico. La vida cristiana no siempre es exactamente igual. Hay un comienzo, un desarrollo continuo y un final. Y debido a estas fases, hay muchas variaciones. Los sentimientos, quizás, son los más variables. Ustedes esperarían tener más emociones al principio, y eso es lo que suele suceder. Muy a menudo, los cristianos se cansan porque ciertos sentimientos han desaparecido. No se dan cuenta de que lo que ha sucedido es que han madurado. Porque no son lo que solían ser, piensan que están completamente mal. Pero a medida que crecemos y nos desarrollamos espiritualmente, deben producirse cambios, y todas estas cosas obviamente hacen una diferencia en nuestra experiencia. Permítame explicarlo con una ilustración. El otro día vi a una niña pequeña, de unos 4 años, saliendo de su casa con su madre, y no pude evitar sentirme atraído por la manera en que salió de esa casa. No caminó, saltó fuera, brincó, retozó como un cordero, pero noté que la madre salió caminando. Muy bien, asegúrense de no dejar de darse cuenta de que hay algo similar en la vida espiritual.
La niña rebosa energía y aún no ha aprendido a controlarla. La madre, en realidad, tenía mucha más energía que la niña, aunque superficialmente parecería que tenía menos porque salió caminando tranquilamente. Pero sabemos que esto no es así. La energía es, en realidad, mucho mayor en el adulto, aunque parezca mayor en la niña. Y es porque han malinterpretado esta experiencia de desaceleración que tantas personas piensan que han perdido algo vital y por lo tanto se cansan y se deprimen. Reconozcamos que hay fases, reconozcamos que hay estas etapas de desarrollo en la vida cristiana. A veces el simple hecho de comprender esta realidad resuelve todo el problema. Pero vayamos al segundo principio. No nos cansemos de hacer el bien. Es hacer el bien, recuerden. Ahora bien, eso es lo que tendemos a olvidar. Decimos, lo mismo de siempre, semana tras semana. Esa es nuestra actitud hacia nuestra vida, y porque esa es nuestra actitud nos cansamos. Pero Pablo dice, permítame recordarles que ustedes están en la vida cristiana, y la vida cristiana es una vida de hacer el bien. Si consideran la vida cristiana como una tarea monótona, están insultando a Dios. ¿Qué es nuestra vida cristiana? La pregunta es de suma importancia, y con demasiada frecuencia respondemos que consiste en evitar las cosas que otras personas hacen, que es caminar por este camino angosto y recto, decir no a esto y participar en aquello, es ir a la iglesia. Es una tarea terrible, es una vida dura en la que nos encontramos. ¿No es con demasiada frecuencia esa nuestra actitud? Y la respuesta a eso es que estamos comprometidos en hacer el bien. Si ustedes y yo llegamos a considerar cualquier aspecto de la vida cristiana simplemente como una tarea y un deber, y si tenemos que obligarnos y apretar los dientes para seguir adelante, les digo que estamos insultando a Dios y hemos olvidado la esencia misma del cristianismo. La vida cristiana no es una tarea. La vida cristiana, y solo ella, es digna de llamarse vida. Es la única que es justa, santa, pura y buena. Es el tipo de vida que el Hijo de Dios mismo vivió. Es ser como Dios mismo en su propia santidad. Esa es la razón por la cual debemos vivirla. No simplemente decidido a hacer un gran esfuerzo para seguir adelante de alguna manera. De ninguna manera. Me recuerdo a mí mismo que es una vida grande y buena, es hacer el bien. ¿Cómo llegué a esta vida de la que me quejo y murmuro, y que encuentro difícil y ardua? Permítame insistir en esta pregunta. ¿Cómo llegaron ustedes a esta vida cristiana? Aquí estamos en el camino angosto. ¿Cómo salimos del camino ancho? ¿Qué ha hecho la diferencia? Estas son las preguntas, y solo hay una respuesta. Hemos pasado de aquello a esto porque el unigénito Hijo de Dios dejó el cielo y descendió a la tierra para nuestra salvación. Él se despojó de todos los emblemas de su gloria eterna y se humilló a nacer como un niño y ser colocado en un pesebre. Soportó la vida de este mundo durante 33 años. Fue escupido y vituperado. Le pusieron una corona de espinas en la cabeza y fue colgado en un madero para llevar el castigo de mi pecado. Así es como he pasado de aquello a esto, y si alguna vez, incluso por una fracción de segundo, cuestiono la grandeza, la gloria, la maravilla y la nobleza de este caminar en el que estoy comprometido, entonces estoy escupiendo sobre él. Fuera con esa sugerencia. No nos cansemos de hacer el bien. Amigos, si consideran su vida cristiana de cualquier forma con este sentido de resentimiento, o como una tarea o un deber agotador, les digo que vuelvan al comienzo de su vida, retrocedan sus pasos hasta la puerta estrecha por la que pasaron, miren al mundo en su maldad y pecado, miren al infierno al que los estaba conduciendo, y luego miren hacia adelante y dense cuenta de que están en medio de la campaña más gloriosa en la que un hombre podría estar jamás, y que están en el camino más noble que el mundo haya conocido. Pero permítame ir más allá. El siguiente principio es que esta vida nuestra en la tierra no es más que una vida preparatoria.
No nos cansemos de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. ¿Están cansados y agotados y sienten que a veces es demasiado para ustedes? Retrocedan y miren su vida y pónganla en el contexto de la eternidad. Deténganse y pregúntense qué significa todo esto. No es más que una escuela preparatoria. Esta vida no es más que la antesala a la eternidad, y todo lo que hacemos en este mundo no es más que un anticipo de lo que vendrá. Nuestras mayores alegrías no son más que las primicias y el anticipo del gozo eterno que viene. Qué importante es recordar eso. Es el arduo ritmo de la vida diaria lo que nos agobia. Ustedes podrían decir, aquí está otro día que hay que pasar. O un predicador podría decir, otro domingo, y tengo que predicar 2 veces hoy. Qué cosa tan terrible de decir. El mero peso de las responsabilidades a veces casi nos lleva a eso. Pero la respuesta es mirar todo y situarlo en un gran contexto, y decir, vamos camino a la eternidad, y esto no es más que una escuela preparatoria. ¿Qué diferencia hace eso? Sigan adelante, dice Pablo, con su hacer el bien, por la certeza de la cosecha que viene. No nos cansemos de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. En el momento en que comprendan algo de la verdad acerca de la cosecha, no desfallecerán. El mundo es demasiado para nosotros. Ese es nuestro problema. Estamos demasiado inmersos en nuestros problemas. Necesitamos mirar hacia adelante, anticiparnos, contemplar las glorias eternas que brillan en la distancia. La vida cristiana es un anticipo de las primicias de esa gran cosecha que está por venir. Cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en el corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Comprendan con su mente y corazón algo de la gloria del lugar al que están yendo. Ese es el gran antídoto, esa es la cura. La cosecha que segaremos es cierta, es segura. Así que, hermanos míos amados, dice Pablo a los Corintios, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Sigan su tarea, independientemente de sus sentimientos, continúen con su obra. Dios dará el crecimiento, enviará la lluvia de sus misericordias como la necesiten. Habrá una cosecha abundante, anticípenla y segarán. Y sobre todo, consideremos al Maestro para quien trabajamos. Recordemos cómo Él soportó y cuán paciente fue. Tomen nuevamente ese poderoso argumento en el capítulo 12 de Hebreos, porque aún no habéis resistido hasta la sangre. Él sí lo hizo. Él descendió y soportó todo, y cuán paciente fue. Qué monótona fue su vida. La mayor parte de su tiempo lo pasó con personas comunes y pequeñas que no lo entendieron. Pero él siguió firme y no se quejó. ¿Cómo lo hizo? Por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio. Así lo hizo, fue el gozo que estaba delante de él. Él sabía del día de coronación que venía, vio la cosecha que iba a segar, y al ver eso, pudo no fijarse en estas otras cosas, sino pasar por ellas gloriosa y triunfante. Y ustedes y yo tenemos el privilegio de ser como Él. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz. Eso es, y sígame. Incluso podríamos tener el honor de sufrir por su nombre. Pablo dice algo realmente extraordinario al escribir a los colosenses. Dice que se siente privilegiado de completar en su propio cuerpo lo que falta de las aflicciones de Cristo. Colosenses 1, versículo 24. Y ustedes y yo como cristianos podríamos estar teniendo ese mismo privilegio sin saberlo. Pues bien, recuerden de su bendito Maestro y miren hacia Él, y pídanle que les perdone por haberse permitido alguna vez estar cansados. Miren su vida nuevamente de esta manera, y tan ciertamente como lo hagan, encontrarán que están llenos de una nueva esperanza, una nueva fuerza, un nuevo poder.
No necesitarán estímulos artificiales ni nada más, porque descubrirán que nuevamente están emocionados por el privilegio y el gozo de todo esto, y se odiarán a sí mismos por haber murmurado y quejado, y avanzarán aún más gloriosamente hasta que finalmente lo escucharán decir: «Bien, buen siervo y fiel, entra en el gozo de tu Señor. Venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo». Cansados de hacer el bien. Tomado del libro Depresión Espiritual, por Martin Lloyd-Jones. Colgado en el madero.